El 21 de julio de 1982, en el Madison Square Garden, un joven africano vino a desafiar a un campeón que ya rozaba la leyenda. Su nombre era Azumah Nelson, y creyó que enfrentaba a un niño con suerte, un mexicano cualquiera con buena prensa. Pero esa noche, descubriría lo que significa pelear contra un hombre hecho de acero y gloria, porque subestimar a Salvador Sánchez fue su primer error. Nelson tenía apenas 13 peleas profesionales y fue traído como un reemplazo de último minuto. Un prodigio que ni siquiera los fanáticos ganeses imaginaban que estaban presenciando el nacimiento de una futura leyenda africana. Del otro lado, Sánchez, con solo 23 años, ya era un monarca absoluto. Campeón mundial, 10 defensas, verdugo de gigantes como Danny Little, Red López y Wilfredo Gómez. Un joven mexicano con un estilo técnico y letal, un boxeador que imponía respeto pese a su corta edad. Y sin embargo, esa noche el Águila Azteca tendría que demostrar por qué era un verdadero campeón. Lo que parecía un simple trámite se convirtió en una guerra memorable, una batalla que pocos recuerdan, pero que definió para siempre el legado de Salvador Sánchez. Este fue el último baile del campeón azteca. El prodigio africano salió agresivo desde el primer asalto. Sánchez respondía con buen juego de pies y técnica. Ambos conectaban golpes de poder. Nelson hacía alarde de su velocidad, demostrando que no era un simple reemplazo, pero el boxeo inteligente de Salvador le permitía ser más efectivo y conservar energía. Salvador Sánchez, the champion, in the red. For the counter because what more you wait to get hit? No, left hook by Nelson. It's the combinations, Larry, excuse me. Combinations that Nelson has to watch out for because Sánchez is a master. Los primeros episodios fueron similares. Presión constante del africano contra un campeón que se resguardaba, pero que respondía con golpes certeros y potentes. Aún así, desde temprano se notaba, como se confirmaría después, que aquel prodigio africano no era cualquier peleador. Ambos intercambiaban con violencia. Sánchez buscaba mantener la distancia ante la presión de Azumah, que seguía lanzando buenas combinaciones. Entre asaltos, Nelson incluso se daba el lujo de burlarse con movimientos de pies, al estilo Ali, pero Sánchez no perdía el enfoque. También se pondría a prueba la quijada del mexicano, que parecía hecha de acero puro para soportar el castigo del africano. Los dos nos regalaron unos intensos primeros asaltos, pero no fue hasta el quinto donde la agresividad subió de nivel.
El africano lanzó ráfagas de ganchos arriba y abajo, con vehemencia y velocidad. Sánchez resistía los embates y respondía con temple. Los uppers de Nelson se filtraban entre la guardia del campeón, pero Salvador aguantaba. Parecía de acero. Al llegar el sexto, la intensidad ya era total. Y en el inicio del séptimo, un brutal gancho de izquierda de Salvador estremeció a Nelson, enviándolo por primera vez a la lona. El ganés se levantó sin problemas, dispuesto a seguir. El mexicano olía sangre y fue por él, pero Nelson se recuperó rápido y no mostró signos de estar lastimado. El octavo comenzó con otro poderoso gancho de izquierda del águila azteca, que volvió a sacudir al africano. En el noveno la historia se repetía. Otro gancho izquierdo de Sánchez hacía tambalear a Nelson. Ese golpe se había convertido en una pesadilla para el retador. Ambos guerreros se entregaban a un intercambio salvaje, poder contra poder, con el público rugiendo ante semejante batalla. El aguante de ambos estaba siendo puesto a prueba al máximo. Los decibeles no bajaban. Los intercambios seguían hasta el penúltimo, el 14º round, donde los dos salieron decididos a noquear.
Nelson presionaba, Sánchez contragolpeaba. Era un cierre de infarto. Jason Sanchez again. Sanchez covering him. Nelson is tired. That didn't look like no punch. He hit him with a punch. I think he just lost his balance. Tired now. Oh, come on again. That's the end of the round. He's still in it. Y entonces sonó la campana del 15º y último asalto de este combate inmortal. Desde el primer segundo, ambos soltaron combinaciones buscando quién caía primero. This round here, out of Nelson because Se fajaban en las cuerdas, sin tregua. I feel that Sanchez is ahead on the scorecard, and he's going to get some. Pero fue Salvador quien conectó un derechazo que hizo retroceder a Nelson. It's a New Yorker seeing him for the first time. Over the right hand, Luego repitió derecha y gancho izquierdo. send it down. Michael Dugani is very, very tired. 2 minutes. El africano resistía, pero ese gancho letal de Salvador Sánchez terminaría sentenciando la contienda. Really swollen. I don't know if it's broke or what. It looks like it's swollen. Yes, they did. El mexicano se lanzó sobre él y lo mandó nuevamente a la lona. Possible that he can have a jaw broke. That's right. He's hurt again, but he's still fighting. Really hard him. Now the kick from Don Down is down. Nelson is down. He's up on his feet now. He'll take this thing to 8 count. And 28 count. Nelson se levantó enseguida, pero el destino ya estaba escrito. He's set down. Nelson is down. He's up on his feet now. A los pocos segundos de reanudarse el combate, el referee intervino y detuvo la pelea. 8 seconds left in the round. The final round. He's hurt, John. I think the ref will stop He's him. hurt badly. He's hurt. But we know Sanchez. Stop the round. Salvador Sánchez vencía por nocaut técnico en el último round a Azuma Nelson, en una guerra que quedaría marcada en la historia. Aquella noche, Salvador Sánchez, con apenas 23 años, defendía su título por 10ª vez, y lo hacía ante un rival que, sin saberlo, se convertiría en una futura leyenda del boxeo africano. Pero ese 21 de julio de 1982, el destino tenía escrita otra historia. Sánchez fue el único hombre que logró noquear a Azuma Nelson en toda su carrera profesional. 3 semanas después, el mundo del boxeo quedaría de luto. Salvador Sánchez moría trágicamente en un accidente automovilístico. Su legado, sin embargo, sigue vivo. Si te gustó el combate, apóyanos con un like y suscríbete para revivir las peleas más legendarias del mundo del boxeo.